El caso termina con una sentencia histórica por feminicidio, pero comienza con una mentira repetida miles de veces. Un cuerpo aparece en una de las universidades más importantes de América Latina, y en cuestión de minutos la verdad parece cerrarse. Si todo estaba tan claro desde el inicio, ¿por qué hicieron falta más de 4 años para aceptar lo evidente? ¿Crees que este crimen fue planeado desde el inicio? Déjamelo en los comentarios y únete al canal para seguir analizando juntos. La mañana avanza lentamente sobre la Ciudad de México. En el sur, un campus universitario despierta con su rutina habitual: estudiantes, árboles centenarios, edificios de concreto marcados por décadas de historia. Nadie imagina que, entre cables, tierra húmeda y estructuras industriales, yace el cuerpo sin vida de una joven. El lugar no es un callejón oscuro ni una zona marginal. Es la Universidad Nacional Autónoma de México, símbolo del pensamiento crítico, del conocimiento y de la libertad académica. Precisamente ahí, en ese espacio que presume ser seguro, comienza una historia que pondrá en evidencia las grietas más profundas del sistema de justicia mexicano. El cuerpo pertenece a Lesbi Berlín Rivera Osorio. Tiene 22 años. Su nombre aún no es tendencia, pero está a punto de convertirse en un emblema incómodo. Antes de ser un expediente, Lesbi Berlín fue una niña, una adolescente, una joven que creció en un país atravesado por la violencia de género. Nació en el año 1994, en un México que ya acumulaba cifras alarmantes de asesinatos de mujeres. Su vida estuvo marcada por búsquedas personales, por intentos de independencia, por relaciones complejas y por una lucha constante por encontrar estabilidad emocional y económica. Como miles de jóvenes, Lesbi transitó entre estudios inconclusos, trabajos precarios y vínculos afectivos intensos. Nada de eso la define como víctima, pero todo eso será usado más tarde para construir una narrativa que intenta justificar su muerte. Es el 3 de mayo del año 2017. El cuerpo de Lesbi es encontrado colgado de un cable telefónico, cerca de una caseta telefónica abandonada dentro del campus. La escena es confusa, ambigua, llena de elementos que requieren investigación minuciosa. Sin embargo, antes de que el peritaje concluya, antes de que se analicen las condiciones físicas y contextuales, una versión comienza a circular con rapidez: suicidio. No es una hipótesis preliminar. Es una afirmación casi definitiva. Y lo más grave es que no surge de una filtración anónima, sino de canales oficiales. Horas después, la Procuraduría Capitalina emite mensajes en redes sociales. No hablan de investigación en curso ni de presunción. Hablan de una joven alcoholizada, de una relación conflictiva, de una decisión personal. La narrativa se construye con una rapidez alarmante y con un detalle selectivo. Se exponen aspectos íntimos de Lesbi, pero se omiten fallas técnicas, inconsistencias físicas y contradicciones evidentes. El mensaje no busca esclarecer, busca cerrar, y al hacerlo, coloca el peso de la muerte sobre la propia víctima. La respuesta no tarda. Colectivos feministas, estudiantes y organizaciones civiles comienzan a cuestionar la versión oficial. Aparecen marchas, comunicados, exigencias. La frase "no fue suicidio" empieza a repetirse en pancartas y redes sociales. No como consigna ideológica, sino como exigencia de investigación real. El caso deja de ser individual y se convierte en un espejo de una problemática estructural: la manera en que el Estado investiga, o no, los asesinatos de mujeres. Peritos independientes, académicos y activistas comienzan a señalar inconsistencias, lesiones que no concuerdan con un suicidio, posiciones corporales improbables, omisiones en los reportes iniciales. Cada dato nuevo abre una grieta en la versión oficial, pero también enfrenta resistencia institucional. El expediente, lejos de aclararse, se vuelve más oscuro. Y en ese punto surge una pregunta que marcará toda la serie: ¿quién se beneficia de que este caso sea un suicidio? Por primera vez, el nombre de la pareja de Lesbi aparece de forma constante en las discusiones públicas. No como acusado formal,
sino como figura clave omitida en la narrativa inicial. La investigación aún no lo señala, pero el silencio alrededor de su papel resulta ensordecedor. El episodio termina aquí, con un expediente mal armado, una verdad cuestionada y una institución a la defensiva. Lo que sigue no será una simple corrección de errores, sino una batalla larga, dolorosa y profundamente política. La versión del suicidio comienza a resquebrajarse, pero el sistema no cede fácilmente. Cuando una madre decide no aceptar la explicación oficial y exige justicia, se activa una maquinaria diseñada para resistir el cambio. En el siguiente episodio, la pregunta ya no será qué le pasó a Lesbi, sino quién está dispuesto a sostener la mentira hasta el final. El duelo no siempre es silencio. A veces es insistencia. En los días posteriores al hallazgo, mientras la versión del suicidio se repite en comunicados y titulares, una madre comienza a revisar cada detalle. No lo hace con lenguaje jurídico ni con estrategia mediática. Lo hace con la intuición de quien conoce a su hija y percibe que algo no encaja. El expediente avanza con una velocidad extraña, dictámenes incompletos, conclusiones apresuradas, una causa de muerte fijada sin agotar líneas de investigación. El sistema parece pedir que el dolor se resigne y que el caso se archive. Al revisar los documentos, aparecen los vacíos, fotografías faltantes, registros horarios contradictorios, peritajes que no describen con precisión el entorno ni las lesiones. La narrativa oficial insiste en una muerte autoinfligida, pero el expediente no sostiene esa afirmación con rigor técnico. La ciencia forense, cuando se aplica con cuidado, no habla en absolutos. Aquí, sin embargo, todo parece definitivo desde el primer día. La prisa se vuelve sospecha. La versión institucional no se apoya solo en peritajes. Se apoya en juicios morales, consumo de alcohol, vida personal, relaciones conflictivas. Cada dato se presenta como explicación, no como contexto. La muerte se vuelve consecuencia de decisiones privadas, no de un acto violento. Este mecanismo no es nuevo. Históricamente, los feminicidios han sido diluidos en narrativas que responsabilizan a las víctimas. El prejuicio funciona como atajo narrativo. A medida que las inconsistencias se hacen visibles, la presión social aumenta. Universidades, colectivos y especialistas comienzan a exigir una reclasificación del caso. Las marchas no solo piden justicia para Lesbi, exigen un cambio en la forma de investigar. El feminicidio deja de ser una palabra incómoda y se vuelve una exigencia jurídica concreta. El caso ya no puede ser ignorado. Meses después, la presión logra un primer quiebre. La Procuraduría anuncia que el caso será investigado como feminicidio. No es una sentencia, no es justicia, pero es una admisión tácita de error. La reclasificación abre la puerta a nuevas pericias, nuevas preguntas y nuevas responsabilidades. También expone el costo del tiempo perdido, pruebas degradadas, escenas alteradas, oportunidades desperdiciadas. La verdad llega tarde, pero insiste. Con la reclasificación, el foco se desplaza. La pareja de Lesbi deja de ser un dato secundario y se convierte en sujeto de investigación. Los registros de la noche, los movimientos previos, las inconsistencias en su testimonio comienzan a analizarse con mayor detenimiento. Lo que antes fue omitido ahora se examina bajo otra luz. La narrativa cambia de eje. La aceptación de fallas no es sencilla. Funcionarios se deslindan, versiones se ajustan, responsabilidades se diluyen. El caso expone no solo un crimen, sino una estructura que protege su propia narrativa. Cada corrección parece mínima, pero acumuladas revelan un patrón de resistencia al cambio. La justicia avanza, pero arrastrando inercias. Con el caso reclasificado y un nuevo enfoque, comienza una etapa de espera tensa. La investigación se reabre, pero el desgaste es evidente. La familia enfrenta no solo la pérdida, sino la lentitud. Cada día sin resolución es una herida abierta. La pregunta ya no es si fue feminicidio, sino si el sistema será capaz de probarlo. La verdad está en camino, pero aún no llega.
La investigación se reabre y el caso cambia de nombre, pero la pregunta central permanece intacta. ¿Podrá el sistema que falló al inicio llegar, ahora sí, hasta las últimas consecuencias? En el siguiente episodio, la historia entra a los tribunales, donde la verdad ya no se disputa en las calles, sino en audiencias cerradas y expedientes vigilados. La historia cruza una frontera decisiva. Del espacio público pasa al terreno técnico, hermético, profundamente desigual de los tribunales. Aquí, la indignación social ya no es suficiente. Cada afirmación debe sostenerse con pruebas, cada omisión con argumentos, cada silencio con estrategia. El caso Lesbi Berlín Rivera entra en una etapa donde la verdad no se narra, se disputa. Y en esa disputa, el tiempo juega a favor de quien sabe esperar. El proceso judicial comienza con una carga histórica: demostrar que no fue un suicidio, sino un feminicidio, en un sistema que durante décadas se ha resistido a nombrarlo así. La versión inicial del suicidio comienza a desmoronarse pieza por pieza. Los peritajes revisados revelan inconsistencias técnicas: la altura del cable, la posición del cuerpo, la ausencia de señales compatibles con una suspensión voluntaria. La ciencia forense, aplicada con rigor, no grita conclusiones, pero sí señala imposibilidades. Y esas imposibilidades pesan más que cualquier comunicado temprano. Lo que antes se presentó como certeza ahora aparece como conjetura apresurada. La investigación se concentra en las últimas horas de Lesbi. Movimientos, tiempos, espacios. Cada minuto se vuelve relevante. La reconstrucción no busca dramatizar, sino entender. Determinar qué ocurrió dentro de una relación marcada por el control, la dependencia y la violencia previa. Elementos que antes fueron ignorados ahora adquieren un peso jurídico específico. La noche deja de ser un vacío y se convierte en una secuencia. El juicio introduce un concepto fundamental: la violencia feminicida no siempre es inmediata ni espectacular. A veces es progresiva, cotidiana, normalizada. Se analizan antecedentes de control, aislamiento y agresiones previas. No como anécdotas, sino como patrón. El caso deja claro que el feminicidio no empieza con la muerte, sino mucho antes. Aquí, la justicia debe aprender a mirar procesos, no solo resultados. La defensa se apoya en la fragmentación, en sembrar dudas, en cuestionar peritajes, en relativizar conclusiones. No necesita probar una verdad alternativa, le basta con erosionar la existente. El juicio se convierte en un campo técnico donde cada detalle puede ser reinterpretado. La justicia no se decide por convicción moral, sino por resistencia probatoria. Aquí, la duda es una herramienta. Cada audiencia recuerda lo que no se hizo al inicio. Pruebas que ya no existen. Escenas alteradas. Testimonios debilitados por el paso de los meses. El retraso inicial no fue neutral. Se convierte ahora en obstáculo. El juicio avanza, pero lo hace cargando las consecuencias de una investigación fallida desde el primer día. La justicia paga intereses por su tardanza. Mientras el juicio avanza, la atención mediática disminuye. Los procesos largos no son virales. La indignación se dispersa. Sin embargo, dentro de la sala, cada resolución parcial construye precedente. El caso Lesbi ya no es solo sobre ella. Es sobre cómo se juzgarán otros casos similares en el futuro. La justicia continúa, incluso sin aplausos. Con los peritajes presentados y las teorías confrontadas, el juicio entra en su fase más delicada. Ya no se discute si hubo muerte violenta, sino cómo nombrarla jurídicamente. La palabra feminicidio pesa. Implica reconocer una estructura, una motivación de género, una responsabilidad agravada. Nombrar es asumir. El juicio se acerca a su resolución, pero el veredicto aún no se pronuncia. Después de años de omisiones, pruebas reconstruidas y verdades fragmentadas, queda una última pregunta suspendida en el aire. ¿Está el sistema listo para reconocer que falló y sentenciar en consecuencia? En el siguiente episodio, la balanza se inclina y el fallo revela mucho más que un culpable.
Hay palabras que transforman expedientes. Feminicidio es una de ellas. No describe solo una forma de morir, sino una estructura completa de violencia, desigualdad y poder. Cuando el juicio entra en su etapa final, ya no se discuten únicamente hechos aislados. Se discute si el Estado está dispuesto a reconocer que la muerte de Lesbi Berlín Rivera fue consecuencia directa de una violencia de género sostenida y no un episodio individual desconectado de su contexto. Nombrar el crimen es aceptar una responsabilidad colectiva. La acusación presenta una reconstrucción completa: la relación, el control, la violencia previa, la noche de los hechos y las pruebas periciales. Todo se conecta en una narrativa coherente que desmiente el suicidio y sostiene el feminicidio. No se trata de un relato emocional, sino de una estructura probatoria que demuestra intención, oportunidad y contexto de género. El expediente, que nació fragmentado, ahora se presenta como un todo. La estrategia defensiva se concentra en un último recurso: insistir en la duda razonable. Se cuestiona la interpretación de la violencia, se minimizan antecedentes, se intenta separar el acto final de todo lo que lo precede. Pero el margen se reduce. Las pruebas ya no están aisladas. Funcionan como sistema. Y frente a un sistema probatorio, la fragmentación pierde fuerza. El juicio entra en su zona irreversible. El tribunal se retira a deliberar. No hay cámaras. No hay consignas. Solo expedientes, códigos penales y decisiones que marcarán precedente. La espera se carga de simbolismo. Años de lucha social, peritajes tardíos y errores institucionales convergen en este momento silencioso. Aquí, el tiempo se vuelve político. En el año 2023, el tribunal emite sentencia. Se declara culpable a la pareja de Lesbi Berlín Rivera por el delito de feminicidio. La resolución reconoce la violencia previa, el contexto de género y descarta de manera definitiva la versión del suicidio. La justicia, aunque tardía, nombra el crimen por lo que fue. El fallo no borra la muerte, pero rompe la mentira. La condena establece una pena de más de 40 años de prisión. La cifra es contundente, pero el impacto va más allá del castigo individual. El caso se convierte en referente nacional. Demuestra que un feminicidio mal investigado puede ser corregido, pero también evidencia el costo humano de esa corrección. La justicia llega, pero deja marcas. Con la sentencia, surge otra discusión inevitable: la actuación de las autoridades en el inicio del caso. La revictimización, la filtración de datos personales y la narrativa del suicidio quedan expuestas como fallas graves. El fallo judicial no las sanciona directamente, pero las deja registradas en la historia del caso. La justicia penal avanza más rápido que la rendición de cuentas institucional. Lesbi Berlín Rivera deja de ser solo un nombre asociado a un expediente polémico. Se convierte en símbolo de resistencia, de lucha jurídica y de memoria colectiva. Su caso demuestra que la verdad puede abrirse paso incluso cuando el sistema intenta cerrarla. Pero también deja una advertencia: no todos los casos logran llegar hasta aquí. La sentencia marca un antes y un después, pero no cierra la historia. Porque cuando un caso se vuelve símbolo, surge una nueva pregunta, más incómoda y más amplia. ¿Qué cambió realmente en el sistema después de Lesbi Berlín Rivera? ¿Y qué sigue igual? En el siguiente episodio, el caso sale del tribunal y se convierte en espejo de un país entero. La sentencia no cierra la historia, la transforma. Una vez pronunciado el fallo, el caso deja de ser únicamente un proceso penal y se convierte en referencia obligada. En universidades, fiscalías y colectivos, el nombre de Lesbi Berlín Rivera comienza a aparecer como ejemplo de lo que se hizo mal, de lo que se corrigió tarde y de lo que aún falta por cambiar. La justicia ya habló, pero el sistema sigue en examen. La Universidad Nacional Autónoma de México queda marcada de manera permanente por el caso. El campus, símbolo de conocimiento, se convierte también en recordatorio de vulnerabilidad. Se revisan protocolos, se instalan botones de emergencia, se anuncian medidas de seguridad.
Pero la pregunta persiste: ¿estas acciones responden a una convicción real o a una reacción tardía? El espacio físico cambia, pero la cultura tarda más. El caso Lesbi obliga a fiscalías y tribunales a mirarse al espejo. La sentencia demuestra que clasificar correctamente un delito desde el inicio no es un detalle técnico, sino una condición de justicia. A partir de este precedente, otros casos comienzan a exigir revisiones, reclasificaciones y nuevas investigaciones. La pregunta deja de ser si es posible corregir, y pasa a ser por qué no se hace siempre. Detrás del precedente hay desgaste. Años de audiencias, exposiciones públicas, revictimización y espera. La lucha por justicia no es lineal ni heroica. Es agotadora. Y muchas familias no cuentan con redes, asesoría ni visibilidad para sostenerla durante tanto tiempo. El caso Lesbi muestra lo que se necesita para llegar al final, pero también evidencia cuán inaccesible es ese camino. Cuando los tribunales terminan, la memoria comienza su propio proceso. Murales, consignas, fechas conmemorativas y espacios nombrados mantienen viva la historia. Recordar a Lesbi no es solo un acto simbólico, es una forma de vigilancia social, una advertencia de que el olvido también es una forma de violencia. La memoria se vuelve herramienta política. México enfrenta cifras alarmantes de violencia contra las mujeres. El caso Lesbi no es una excepción, sino una muestra visible de un problema extendido. La diferencia es que aquí, la versión oficial fue cuestionada, el expediente reabierto y el delito nombrado correctamente. Eso no ocurre en la mayoría de los casos. El precedente incomoda porque revela lo que el sistema podría hacer, pero no hace de forma sistemática. A pesar del fallo, las prácticas no cambian de inmediato. Persisten filtraciones, estigmatización de víctimas y clasificaciones erróneas. El caso Lesbi demuestra que la justicia es posible, pero no automática. Requiere presión, vigilancia y voluntad política constante. El riesgo es creer que una sentencia basta. El nombre de Lesbi Berlín Rivera sigue incomodando porque obliga a hacer preguntas que no tienen respuestas sencillas. Su caso interpela a jueces, fiscales, universidades, medios y a la sociedad entera. No como relato cerrado, sino como advertencia constante. La historia no termina con la sentencia. Se proyecta hacia el futuro. El caso Lesbi se convierte en referente, pero también en espejo. Porque si una verdad tardó años en imponerse, la pregunta final es inevitable. ¿Qué pasa con todas las historias que nunca llegan a sentencia? En el último episodio, la serie cierra con la reflexión más dura, la justicia que llega tarde y la que nunca llega. Toda historia que fue grito termina en silencio. Después de marchas, audiencias, comunicados y sentencias, queda un espacio vacío difícil de nombrar. El caso Lesbi Berlín Rivera ya no ocupa titulares ni tendencias. Pero su ausencia no significa cierre. Significa algo más complejo, la normalización del final. La justicia llegó, sí, pero llegó cuando el daño ya era irreversible. El silencio posterior no es paz, es pausa. 4 años no son solo una medida cronológica. Son audiencias aplazadas, peritajes repetidos, explicaciones forzadas, desgaste emocional. El tiempo, en este caso, funcionó como una forma de violencia institucional. Cada día sin respuesta prolongó el daño. Cada mes de espera fue una carga adicional para quienes exigían verdad. La justicia tardía no es neutra. Deja secuelas. Por cada caso que logra una sentencia, existen cientos que no llegan a juicio. Expedientes archivados, versiones oficiales incuestionadas, familias agotadas. El caso Lesbi no representa la norma. Representa la excepción que confirma la regla. Una regla marcada por impunidad, negligencia y olvido. La justicia selectiva también es injusticia. El proceso dejó lecciones claras. Investigar con perspectiva de género no es ideología, es técnica jurídica. Nombrar el delito correctamente desde el inicio no es un detalle,
es determinante. El caso Lesbi demostró que el sistema puede corregirse, pero solo bajo presión constante. La justicia no se activa sola. Se le empuja. La pregunta es si debería ser así. Recordar a Lesbi Berlín Rivera no es mirar al pasado, es vigilar el presente. La memoria funciona como barrera contra la repetición. Cada nombre recordado es una alerta. Cada historia contada es una oportunidad de no repetir el error. El olvido, en cambio, garantiza continuidad. El caso no pertenece solo a un expediente judicial. Pertenece a una sociedad que consume versiones rápidas, que juzga sin contexto y que olvida con facilidad. La responsabilidad no termina en la sentencia. Continúa en cómo se narran estos casos, en cómo se cuestionan las versiones oficiales y en qué tan dispuestos estamos a incomodarnos. La justicia también es una práctica cotidiana. Nunca debió llamarse suicidio. Nunca debió exponerse la vida privada de la víctima. Nunca debió investigarse tarde. Estas afirmaciones no buscan reabrir el caso, sino cerrar la puerta a su repetición. El aprendizaje más duro es también el más urgente. La prevención empieza por el reconocimiento del error. Lesbi Berlín Rivera tenía 22 años. Tenía una historia, planes inconclusos y una vida que no debía terminar así. Su nombre permanece no por la forma en que murió, sino por lo que reveló, un sistema que falla, pero que puede ser obligado a responder. La justicia llegó tarde. La memoria, en cambio, puede llegar a tiempo. Esta no fue solo la historia de un feminicidio. Fue la historia de una verdad negada, de una justicia empujada y de un sistema obligado a mirarse al espejo. La pregunta final no es qué pasó con Lesbi Berlín Rivera. La pregunta es qué estamos dispuestos a hacer para que no vuelva a pasar.